Hoy en nuestro programa Historias del Más Acá y del Más Allá vamos a hablar de los sueños. ¿Por qué soñamos? ¿Cómo soñamos? ¿Cómo interpretamos esto? Vamos al programa, señor director. En este bloque vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, los niños, adolescentes, adultos, los abuelos, porque todos dormimos y todos soñamos. Y está acá con nosotros Jorge Close y les vamos a preguntar, Jorge, ¿qué son los sueños? Muy bien, Cristina. Los sueños son una reacción que puede ser o orgánica, o psicológica, o espiritual. Es útil nosotros pensar en nosotros como seres humanos compuestos de tres partes indivisibles. Una parte que es la fisiológica, biológica, y para esa parte el sueño cumple una función fundamental en el sentido de recuperar energías, de reparar daños que eventualmente sufrió durante la vigilia, de preparar el organismo para accionar de una manera adecuada e equilibrada, o sea, que se llama homeostasis. ¿Qué es la vigilia? Vigilia es estar despierto, cuando nosotros estamos actuando durante el día. Conscientemente. A veces, ojalá fuera siempre consciente, ¿no? Ojalá. Sí. El otro tema es la parte psicológica, que es fruto de la parte aprendizaje, la parte condicionada, la parte de nuestra personalidad. En ese sentido también lo podemos llamar psicosocial. Para esta parte el sueño pasa a tener una función importante por cuanto produce el equilibrio, la homeostasis psicológica también si querés, donde comenzamos a equilibrar las fuerzas, las energías intrapsíquicas, o sea, todo lo que nos pasó de manera traumática durante el día, nosotros podemos trabajarlo a nivel de sueños. Entonces esto nos produce el equilibrio. A través, digamos, y ahora nos trae eso a la parte espiritual. La parte espiritual, como nos dice Kardec, los espíritus, en nuestro espíritu, no necesita de sueño, porque no es materia, no hace a la parte material. Es el principio inteligente, indivisible y individualizado del universo. En ese sentido, ¿qué pasa? Cuando el espíritu se ve libre de la materia, de cierta manera, ¿por qué? Porque la materia está descansando, está en reposo, está en un estado sonambúlico. Entonces, el espíritu puede liberarse y poder integrarse al mundo espiritual. Eso entonces nos da una idea de lo que es el sueño. Los sueños ahora tienen otras características. La parte física, material, no produce sueños. Claro. Puede producir a veces algunas reacciones en términos, digamos, de problemas de alucinación, etcétera, si hay algún problema fisiológico que entra en juego aquí, ¿no? Eso en la parte mental. En la parte psicosocial sí hay sueños, y esta es la parte de los sueños donde tenemos la tendencia de recordar con más vividez de lo que pasa en esta etapa. Lo que ya vivimos. Porque son cosas que vivenciamos en el estado preconsciente o inconsciente, pero a través de nuestro organismo, a través de nuestra mente. ¿Ok? O sea, es el cerebro consciente que funciona. Cuando en la parte física trabaja el cerebro autonímico, o sea, el que trabaja independiente de nuestra voluntad, en la parte psicosocial funciona el cerebro actualizado, o sea, moderno, que es la parte, digamos, donde entramos ya en conciencia y voluntariedad. Entonces, ahí tenemos la tendencia de recordar, mismo que sí toman características raras. Claro, porque a veces soñamos con cosas que no tienen sentido, con personas que no la vemos a años. Claro. Y despertamos, ¿y por qué soñé con esta persona que ni siquiera fue dormir pensando en ella? O sea, se quedó en un registro mental allá de la infancia y se manifestó esta noche en este sueño. Eso es una cosa que te la tengo que separar esa, porque hay dos partes. Una parte de las cosas raras que dijiste. Las cosas raras muchas veces tienen que ver con lo inconsciente o lo preconsciente. ¿Por qué? Son cosas que a nivel nuestro, estando presentes, no los comprendemos porque no hacen a nuestro estado presente, sino hace a los traumas que podríamos haber sufrido y tienden a ser muy simbólicos. Simbólicos. Entonces no lo podemos tomar de manera directa.
¿ok? Ya cuando tú dices, ¿qué pasa cuando yo sueño con alguien, veo que alguna cosa puede pasar? Esto ya estamos hablando ahí de la parte espiritual, porque entran los afectos. Los afectos. Los afectos y los amores y las interacciones energéticas. Las memorias emotivas. Es una forma de decirlo. Lo que sí creo que en este caso conviene verlo de esta manera. Vos tenés a alguien a quien querés mucho y puede estar muy distante, pero energéticamente a través de espíritus están conectados. Espiritualmente estamos cerca. Claro, entonces puede ser que a esta persona le esté pasando algo y ella está emitiendo energía que puede ser negativa o que puede ser afectiva, pero la está emitiendo y vos la estás captando. Entonces eso te la trae a la memoria. Tanto es que muchas veces cuando vos soñás con alguien, al día siguiente la llamás y o pasó algo, o dice yo estuve pensando en vos, o cosas así por el estilo. Entonces es una forma de ligarnos, de comunicarnos, y esto, gracias a Dios y los estudios modernos, se está comprobando científicamente. O sea, ya hoy no se discute más que la energía transita a otro nivel que la materia común. Sí. ¿No? Y los pensamientos nuestros sí nos podemos comunicar, como por ejemplo los estudios que se están haciendo en varias universidades médicas estadounidenses, donde se quiere verificar la energía que se produce a través de la oración, por ejemplo, y qué efecto sanador puede tener. Los sueños en ese sentido tienen un efecto sanador muy importante si sabemos usarlos. Jorge, yo tengo una curiosidad, ¿no? Porque muchas veces soñamos algo y después este sueño acontece. Sí, sí. Y durante el día pasa exactamente lo que soñamos a la noche o parecido, similar. ¿Qué ligación tiene? Bueno, acá, Cristina, tenemos que tener un cierto cuidado, ¿no? Porque a veces nos gusta pensar que las cosas pasaron como yo las soñé y a veces hacemos para que esto acontezca. O sea, es la voluntad sobre la materia, si tú quieres. O sea, tú quieres que ocurra tal cosa. Estamos en el tema de sueño, lo soñás más o menos parecido y después lo pones... Puede ser que yo lo quiera tanto que a la noche sueño que se da como yo quiero. Que se va a dar como tú quieres. Entonces, en ese sentido tenemos que ser prudentes, porque sabemos que lo sobrenatural no existe. No existe. Todo es causa y efecto. Todo es causa y efecto. Y a veces nosotros pensamos que algo es milagroso o sobrenatural porque es hacia nuestra ignorancia, desconocemos las causas reales. Desconocidas. O sea, el sobrenatural no existe, sino una falta de conocimiento de las causas Ahí está, reales de las leyes que está por detrás del hecho en sí. Ahí está. ¿No? Del Eso fenómeno es, físico. eso es. Ok, Jorge. Y me habías dicho que hay varios tipos de sueño, ¿no? La parte... ¿De qué forma la materia podría o no influenciar en el soñar? Bueno. Se dice que cuando duerme de estómago lleno tiene pesadilla porque tu cuerpo está pesado. Debe ser que mientras dormís tu cuerpo trabajas. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿te recuerdas que habíamos hablado que somos un ser compuesto de 3 partes indivisibles, ¿no es eso? La parte fisiológica, psicosocial y espiritual. Una influye sobre la otra. Una influye sobre la otra. Total. Entonces, ¿qué pasa? Si fisiológicamente, yo cuando me alimento con productos que me van a costar producir una digestión en tiempo y me acuesto, puede producir problemas fisiológicos. La célebre y la clásica es, por ejemplo, hernia de hiato, o sea, donde tengo reflujos, por ejemplo. ¿Reflujo ¿no? estomacal? Reflujo estomacal, Sí. que me quema la garganta y eso me produce un malestar, un incómodo tremendo, ¿no es? Después puede ser, por ejemplo, que como estoy digeriendo, la concentración de mi sangre se va hacia el sistema y al aparato digestivo. Sí. ¿Ah? Entonces, esa es otra cosa. Y también estoy produciendo ácidos para producir, digamos, la digestión de esos elementos, ¿no es eso? Ácido clórico. Esto todo puede producir una reacción fisiológica que interactúe de manera complicada. ¿Por qué? Nuestro sistema emocional funciona de una manera integrada con todo. O sea, ¿en qué significa eso? Una emoción es una reacción orgánica o un estímulo percibido. Una emoción es una reacción orgánica. Esto es interesante porque yo nunca había ligado una cosa a la otra. Sí. Para mí la emoción era del espíritu y punto. No, el espíritu no siente emociones. Eso es hacia nuestra fisiología, hacia nuestra parte animal. Tanto es que son las emociones que compartimos con el reino animal.
¿Qué pasa entonces? Si yo recibo o percibo o interpreto un estímulo cuando estoy durmiendo, mi parte psicosocial interpreta algo como dañino. Por ejemplo, hice algo que no me gustó y que me comienzo a criticar internamente durante el día. Esa parte psicosocial comienza a transmitir miedo de que algo malo me va a pasar porque yo hice algo malo, culpa. De cierta forma sería una voz de la conciencia. Es una voz de la conciencia, sí señora. ¿Y qué pasa entonces con eso? Mi hipotálamo, o sea, va a dar origen a neurotransmisores que van a dar la alerta al sistema endocrino para que comience a producir las hormonas necesarias para huir o defenderme a la célebre. Sí. Y eso entonces, ¿qué pasa? Son los célebres casos donde las personas tienen insomnio. Las insomnios. Y yo te quería hacer una pregunta que es la... yo ya escuché decir, por ejemplo, que dormir es el estado del cuerpo, es un ensayo de la muerte. Que cuando vamos a morir es donde vamos a estar permanentemente cuando soñamos. Nuestro espíritu a la noche va a un lugar donde nos quedaremos el día en que nos morimos. ¿Cómo es esto? ¿Es así? ¿Es más o menos así? ¿Me equivoco? Yo no puedo decirte si te equivocas o no porque la realidad es relativa, ¿no es verdad? Sí. Cada uno de nosotros tenemos nuestros pensamientos. Yo tampoco quiero infringir las creencias de nadie en el sentido religioso, qué pasa después de la muerte. Sí. Lo que sí puedo decirte, Cristina, que hay amplias pruebas de que la muerte en la realidad para el espíritu no existe. El espíritu sobrevive al cuerpo. Entonces el espíritu no muere, él se liberta de la materia. Él se liberta de la materia y vuelve como si fuera a casa, si tú quieres. Él vuelve a estar antes, donde él estaba antes de que naciéramos del vientre de nuestra madre. Exacto, antes de lo que se llama también encarnar, o sea, incorporarse dentro de un ser animal. Animalizado. ¿No es eso? Okay. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? No es un ensayo para la muerte. No es un ensayo para la muerte, porque la muerte es una liberación del sistema fisiológico. No así, lamentablemente, del psicosocial, porque el espíritu se lleva las sensaciones no resueltas en el tema. Sea física, sea emocional, sentimental. Física, emocional, así es. Y entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, bueno, el fulano de tal murió y ya automáticamente mejoró. No, va igual. No cambia porque murió. Va al mundo espiritual con sus preocupaciones, con sus emociones, con sus odios, con sus rencores. Con sus amores, con los rencores, con los temas no resueltos. Exacto. Sería bueno morirse sin odio, sin rencor, sin resentimiento. Eso es lo ideal. ¿No? Con mucho amor en el corazón para quizás estar un poco mejor. Ese es. Y nosotros evoluir dentro del mundo espiritual y continuar nuestro crecimiento. Continúa trabajando el espíritu en su mejoramiento. Sin duda. En su moral. Sin duda. ¿No? Sin duda. Es el mismo trabajo que tenemos acá sin la materia, podemos decir. Así es. ¿No? Así es. Okay. Y ese es el tema del sueño, por eso es tan importante los sueños, porque los sueños nos ayudan. En el sueño nuestro espíritu se liberta y puede ir a educarse, depende de lo que quiere hacer. Puede ir también con amigos espirituales que tienen la misma perversidad que él o ella. Se juntan por afinidad vibratoria. Se juntan por afinidad. Muy bien. Okay. Jorge, quiero agradecer mucho, es un tema que da para mucho. Son muchas las preguntas, son muchos los sueños que tenemos. Y este bloque vamos a seguir con el tema que está por demás interesante y le vamos a hacer más preguntas a Jorge, que sigue con nosotros. Y Jorge, yo estoy curiosa porque hay muchos mitos urbanos, como por ejemplo el muerto que parla. ¿Cómo es esto de soñar que el muerto me habla y la gente inmediatamente va a jugar al 48? ¿Qué pensás sobre esto? Bueno, Cristina, aquí es un tema que está por demás analizado esto, pero básicamente es lo siguiente. Nosotros los seres humanos todavía tenemos creencias mágicas que guardamos y queremos que las cosas nos acontezcan como por obra y arte de magia, sin tener la necesidad de trabajar, tener dinero. O sea, entonces yo quiero soñar con algo que automáticamente lo puedo traducir en algún número para jugar a la quiniela o a la lotería, lo que sea.
Y eso con la expectativa de que entonces, dándose esta magia toda, yo voy a poder obtener el premio y ahí entonces resolver mis problemas de manera automática, o sea, mágica. Sería liberar la fantasía a través del sueño. Claro, es interactivo la verdad, porque muchas veces yo le doy características a mi sueño que mi sueño no tiene. ¿Okay? O sea, yo cuando sueño, por ejemplo, lo que tú dijiste con un muerto, sueño con mi abuelo que está muerto. ¿Okay? Y él viene y me dice tal o cual cosa. La motivación atrás de eso puede ser que yo añoro estar con él, añoro recibir el afecto que él me mostraba. Están mis emociones por detrás. Por ejemplo, o añoro que él me diga, me oriente, me guíe, como hacía cuando estaba vivo. No obstante, como eso es algo que no está a nivel consciente, cuando yo tengo esta relación o este sueño con él, yo me despierto y digo, soñé con mi abuelo. Y alguien dice, el muerto que parla, vamos a jugar al 48. Entonces, esas son las partes mágicas que entran en juego. O sea, mi deseo de tener la plata que necesito y mi inconsciente soñar, la voy buscando. Sí, porque también acá nosotros tenemos dos cosas básicamente. Una es que si yo quiero ganar dinero, la única manera segura de hacerlo es trabajando. Claro. En otras palabras, si yo tengo expectativas adecuadas a mi ingreso, yo puedo tener una vida muy buena. La riqueza no está en proporción a lo que tengo, sino a cómo usufruo lo que yo tengo. No obstante eso, todos nosotros soñamos con el milagro que voy a tener el día de mañana, voy a quedar inmensamente rico, voy a comprar aquello, voy a hacer aquello otro, etc. Soñamos despiertos y soñamos durmiendo. Claro. Jorge, ¿por qué la mayoría de las personas, o muchas, yo escucho mucha gente decir que no se acuerda de lo que soñó? ¿No se sueña o se sueña y no se acuerda? Todos nosotros... ¿Es posible dormir y no soñar? No, todos nosotros soñamos y soñamos todas las noches. Hace parte del proceso, inclusive hay varias etapas, la REM, etc. No vamos a entrar en el detalle. Lo que sí sabemos que soñamos. Ni siempre nos recordamos. ¿Y por qué eso, Cristina? Cuando yo sueño desde lo espiritual, yo no uso mi aparato fisiológico, o sea, no estoy usando las orejas, los ojos o la mente mía, sino es mi espíritu que es liberándose de esta materia, está usufructuando en el mundo espiritual con otros espíritus y de una manera más íntima. Está vivenciando. Está vivenciando. Entonces, lo que puedo recordarme son aspectos, son temas, son vagas lembranzas, vagos recuerdos. El hilo de intuición que se traza. El hilo de la intuición. Lo que sí no me lo voy a recordar como lo veo ahora, porque no estoy usando mis ojos de la mente. Y no lo tengo grabado en mi cerebro. ¿Entiendes? Entonces es por eso que yo sueño, pero no me recuerdo. ¿Ok? Y a veces nos recordamos todo. A veces nos recordamos todos. Lo que sí te voy a invitar a pensar que cuando nos recordamos todo normalmente es cuando estamos comenzando a despertar. Entonces es ese sueño menos profundo que yo me recuerdo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Puedo también estar manifestando a través de mi parte psicológica un sueño que estoy liberándome de algo muy traumático para mí, que yo en la realidad no lo quiero ni lo puedo ver porque no estoy preparado para poder vivenciarlo de nuevo, ¿entiendes? Sí. Entonces a veces eso me ayuda, me alivia mi energía intrapsíquica, pero no estoy pronto todavía para recordarme, entonces me bloqueo. Hay cosas que mi espíritu no está listo para ver, ni siquiera durmiendo y en los sueños. Tal cual. Es muy fuerte para mí. Y mi parte psicológica mayor todavía. Entonces no me acuerdo recuerdo. de lo que sueño, o no quiero acordarme. ¿No? Sí, no es un tema tan consciente como digo, no me voy a recordar, pero sí, es el efecto defensivo nuestro, sin duda. Sí, sí. ¿Y cómo hacemos para disfrutar el dormir y el soñar? Porque durante el día tenemos un bombardeo inmenso de informaciones, sea por televisión, sea por computador, el celular que hablas, las noticias trágicas que te dejan sacudido espiritualmente, y a la noche te acostás para dormir. ¿Y cómo liberarse de todo esto? Este mundo de imágenes e informaciones que te invade. ¿Cómo soñar puramente sin llevar todo esto a tu sueño? ¿Hay forma? Sí, cómo no. En primero, como hablamos hace un poquito atrás, hay tres aspectos, ¿no? La parte física, la parte psicológica y la parte espiritual.
La parte física, como sabemos, tiene que estar al día y tengo que estar bien en ese sentido, porque si no me va a generar problemas digestivos, etcétera, tal que ya vimos, ¿no? Eso, y eso me va a impedir. La parte psicológica es la que mayor daño nos causa. ¿Por qué eso, Cristina? Porque nosotros tendemos a ser nuestro mayor verdugo. ¿Quién nos criticamos más somos nosotros mismos? Entonces, si yo tengo esa falsa creencia que tengo que ser perfecto, y si yo erro, no soy digno, no soy adecuado, no me van a querer, algo malo me va a pasar, yo voy a quedarme con esa culpa remordiéndome y no voy a poder estar durmiendo, porque voy a estar así como en un estado de preocupación, de vigilia. ¿Cómo liberarse de esto? Orar, meditar antes de dormir. Ahí está. Entonces, ese es el tema. Tenemos varios mecanismos. Primero, cuidar de mi salud física, sin duda. Segundo, cuidar de mi salud psicológica también, o a través de un especialista, de un profesional, lo que sea. Lo que sí, hay una técnica que es infalible, que es la terapia del amor. La terapia del amor. Y la terapia del amor, ¿qué nos dice? Tenemos que comenzar por casa. ¿Y qué significa eso? Tengo que aprender a amarme. Amarme. ¿Y significa eso qué? Significa ser bueno conmigo mismo, benevolente, ser tolerante conmigo mismo, aceptar que soy un ser humano que erra y que vengo a errar para aprender. Y entonces aceptar eso en mí, ser tolerante y perdonarme. Maravilloso. Muchos de nosotros no conseguimos perdonarnos. Perdonar. En función de eso no conseguimos amarnos y nos culpamos y tenemos dificultades de sueño. Ok, Jorge, lamentablemente este bloque ya estamos terminando. Muchas gracias por tus respuestas tan concisas, que nos ayudó un poquito más a ir más allá y traer para más acá el mundo de los sueños. ¿Qué son los sueños? Muy bien, Cristina. Los sueños son una reacción que puede ser o orgánica, o psicológica, o espiritual. Es útil nosotros pensar en nosotros como seres humanos compuestos de tres partes indivisibles. Una parte que es la fisiológica, biológica, y para esa parte el sueño cumple una función fundamental en el sentido de recuperar energías, de reparar daños que eventualmente sufrió durante la vigilia, de preparar el organismo para accionar de una manera adecuada e equilibrada, o sea, que se llama homeostasis. ¿Qué es la vigilia? Vigilia es estar despierto, cuando nosotros estamos actuando durante el día. Conscientemente. A veces, ojalá fuera siempre consciente, ¿no? Ojalá. Sí. El otro tema es la parte psicológica, que es fruto de la parte aprendizaje, la parte condicionada, la parte de nuestra personalidad. En ese sentido también lo podemos llamar psicosocial. Para esta parte el sueño pasa a tener una función importante por cuanto produce el equilibrio, la homeostasis psicológica también, si querés, donde comenzamos a equilibrar las fuerzas, las energías intrapsíquicas, o sea, todo lo que nos pasó de manera traumática durante el día, nosotros podemos trabajarlo a nivel de sueños. Entonces esto nos produce el equilibrio. A través, digamos, y ahora nos trae eso a la parte espiritual. La parte espiritual, como nos dice Kardec, los espíritus, en nuestro espíritu, no necesita de sueño, porque no es materia, no hace a la parte material. Es el principio inteligente, indivisible y individualizado del universo. En ese sentido, ¿qué pasa? Cuando el espíritu se ve libre de la materia, de cierta manera, ¿por qué? Porque la materia está descansando, está en reposo, está en un estado sonambúlico. Entonces, el espíritu puede liberarse y poder integrarse al mundo espiritual. Eso entonces nos da una idea de lo que es el sueño. Los sueños ahora tienen otras características. La parte física, material, no produce sueños. Claro. Puede producir a veces algunas reacciones en términos, digamos, de problemas de alucinación, etcétera, si hay algún problema fisiológico que entra en juego aquí, ¿no? Eso en la parte mental. En la parte psicosocial sí hay sueños, y esta es la parte de los sueños donde tenemos la tendencia de recordar con más vividez de lo que pasa en esta etapa. Lo que ya vivimos.
Porque son cosas que vivenciamos en el estado preconsciente o inconsciente, pero a través de nuestro organismo, a través de nuestra mente. ¿Ok? O sea, es el cerebro consciente que funciona. Cuando en la parte física trabaja el cerebro autonímico, o sea, el que trabaja independiente de nuestra voluntad, en la parte psicosocial funciona el cerebro actualizado, o sea, moderno, que es la parte, digamos, donde entramos ya en conciencia y voluntariedad. Entonces, ahí tenemos la tendencia de recordar, mismo que sí toman características raras. Claro, porque a veces soñamos con cosas que no tienen sentido, con personas que no la vemos a años. Claro. Y despertamos, ¿por qué soñé con esta persona que ni siquiera fue dormir pensando en ella? O sea, se quedó en un registro mental allá de la infancia y se manifestó esta noche en este sueño. Eso es una cosa que te la tengo que separar esa, porque hay dos partes. Una parte de las cosas raras que dijiste. Las cosas raras muchas veces tienen que ver con lo inconsciente o lo preconsciente. ¿Por qué? Son cosas que a nivel nuestro, estando presentes, no los comprendemos porque no hacen a nuestro estado presente, sino hace a los traumas que podríamos haber sufrido y tienden a ser muy simbólicos. Simbólicos. Entonces no lo podemos tomar de manera directa. ¿Ok? Ya cuando tú dices, ¿qué pasa cuando yo sueño con alguien, veo que alguna cosa puede pasar? Esto ya estamos hablando ahí de la parte espiritual, porque entran los afectos. Los afectos. Los afectos y los amores y las interacciones energéticas. Las memorias emotivas. Es una forma de decirlo. Lo que sí creo que en este caso conviene verlo de esta manera. Vos tenés a alguien a quien querés mucho. Y puede estar muy distante, pero energéticamente a través de espíritus están conectados. Espiritualmente estamos cerca. Claro, entonces puede ser que a esta persona le esté pasando algo y ella está emitiendo energía que puede ser negativa o que puede ser afectiva, pero la está emitiendo y vos la estás captando. Entonces eso te la trae a la memoria. Tanto es que muchas veces cuando vos soñás con alguien, al día siguiente la llamás, y o pasó algo, o dice, yo estuve pensando en vos, o cosas así por el estilo. Entonces, una forma de ligarnos. De comunicarse. De comunicarnos, y esto, gracias a Dios y los estudios modernos, se está comprobando científicamente. Lindo programa, lindo tema. Nos hemos enriquecido con respecto a los sueños. Hasta la semana que viene. Estar despierto, cuando nosotros estamos actuando durante el día. Conscientemente. A veces, ojalá fuera siempre consciente, ¿no? Ojalá. Sí. El otro tema es la parte psicológica, que es fruto de la parte aprendizaje, la parte condicionada, la parte de nuestra personalidad. En ese sentido también lo podemos llamar psicosocial. Para esta parte el sueño pasa a tener una función importante por cuanto produce el equilibrio, la homeostasis psicológica también si querés, donde comenzamos a equilibrar las fuerzas, las energías intrapsíquicas, o sea, son una reacción que puede ser o orgánica, o psicológica, o espiritual. Es útil nosotros pensar en nosotros como seres humanos compuestos de tres partes indivisibles. Una parte que es la fisiológica, biológica, y para esa parte el sueño cumple una función fundamental en el sentido de recuperar energías, de reparar daños que eventualmente sufrió durante la vigilia, de preparar el organismo para accionar de una manera adecuada e equilibrada, o sea, que se llama homeostasis. ¿Qué es la vigilia? Vigilia es... En este bloque vamos a hablar de un tema que nos toca a todos. Los niños, adolescentes, adultos, los abuelos, porque todos dormimos y todos soñamos. Y está acá con nosotros Jorge Close y les vamos a preguntar, Jorge, ¿qué son los sueños? Muy bien, Cristina.
Los sueños, Y hoy en nuestro programa Historias del Más Acá y del Más Allá vamos a hablar de los sueños. ¿Por qué soñamos? ¿Cómo soñamos? ¿Cómo interpretamos esto? Vamos al programa, señor director. todo lo que nos pasó de manera traumática durante el día, nosotros podemos trabajarlo a nivel de sueños. Entonces esto nos produce el equilibrio. A través, digamos, y ahora nos trae eso a la parte espiritual. La parte espiritual, como nos dice Kardec, los espíritus, en nuestro espíritu, no necesita de sueño, porque no es materia, no hace a la parte material. Es el principio inteligente, indivisible y individualizado del universo. En ese sentido, ¿qué pasa? Cuando el espíritu se ve